con una carta de navegación que ellos entendían bastante bien, que es el cielo. Por eso, de noche estoy convencido de que se navegaba incluso con más seguridad que de día, porque los griegos cuando miraban al cielo veían un cosmos, un orden, ¿no? Y ahí veían un centauro, y ahí un escorpión, y ahí una osa, no lo que nosotros vemos, que es un caos, ¿no?, de estrellas que no sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, esas naves probablemente se propulsaban más con la vela que con los remos. En todo caso, algunas naves del tipo de las pentecónteros, ¿no?, que son las que utilizaban los de Focea, que hablábamos antes, que fundaron Marsella, debían estar a medio camino entre las redondas y las alargadas trirremes, las que luego los romanos llamaron las naues longae, o sea, las naves largas, ¿no? Esos pentecónteros tenían 50 remos, ¿no?, como dice su nombre, 25 a cada banda, y debían llevar velas probablemente pues de más metros cuadrados que las naves de guerra. Estamos ante el primer arquetipo de nave mediterránea, propulsada a vela con un solo mástil y velas cuadras, apta solo para los vientos portantes y también a remo, fácil de maniobrar y capaz de remontar el curso de algunos ríos y estuarios por su poco calado. Llevaban maniobra de fondeo, ancla y cadena, el mástil era abatible y podía ser varada en las playas. Que los fenicios controlaban la navegación en el Mediterráneo es un hecho, pero parece cada vez más claro también que sus navegaciones fueron bastante más allá. Heródoto nos cuenta un hecho asombroso, y es que en el siglo VI a.C., por encargo de un faraón egipcio, Necao o Neco, depende de las fuentes, pues encargó a unos fenicios el trabajo de intentar demostrar que África era una isla. Esa nave, según nos cuenta Heródoto, la nave fenicia salió del Mar Rojo y circunnavegó África en un sentido este-oeste, es decir, que libró el Cabo de Buena Esperanza hacia el oeste para volver a penetrar por el Estrecho de Gibraltar hasta Egipto, por el Mediterráneo. Heródoto no se lo cree. Heródoto dice que hay una cosa que demuestra que mienten los fenicios. Y lo que demuestra que mienten es que uno de los fenicios anota que cuando están librando el Cabo de Buena Esperanza, lo que hoy día llamamos el Cabo de Buena Esperanza, el sol está a la derecha. Una observación que a Heródoto le parece imposible, como a cualquier persona que viva en el hemisferio norte. Cuando el fenicio dice que el sol está a la derecha, no es que se haya mareado navegando, sino que efectivamente dice lo que ve, puesto que en el hemisferio sur, en una tierra redonda, por debajo del Ecuador, navegando hacia el oeste, el sol está a la derecha, lo que demuestra palpablemente que los fenicios decían la verdad. El viento arrecia por la proa y la mar se encrespa. Nos vemos obligados a forzar los bordos. Es el momento de recurrir a las cartas de navegación y derroteros para no alejarnos de nuestro rumbo. La pérdida de la información de la Biblioteca de Alejandría y de las bibliotecas de Cartago es una pérdida que nos cuesta pues prácticamente 1000 y pico años recuperarla. Es decir, en la Biblioteca de Cartago, lo acabamos de decir, probablemente estaban las cartas de navegación con las que los fenicios navegaban. Pero en la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, estaban las obras de Aristarco, ¿no?, de Samos, un astrónomo que decía que el sistema solar estaba basado en un orden en cuyo centro estaba el Sol, alrededor del cual giraban los planetas, una palabra griega que significa eso, errante, ¿no? Tuvimos que esperar a Copérnico para redescubrir lo que ya había dicho Aristarco en el siglo IV a.C. Partiendo de los oscuros tiempos bajomedievales, cuando toda la luz y el saber de los hombres parecía haberse perdido tras la invasión de los pueblos del norte, que carecían por completo de conocimientos náuticos, tanto la construcción naval como la navegación prácticamente desaparecieron. Con la llegada de los árabes a la península, poco a poco se recuperaron viejas técnicas de construcción naval y viejas sabidurías sobre estrellas y meridianos. Se trazaron portulanos y cartas cada vez más fiables,
que permitían comunicar puertos entre sí y aventurarse en los confines de una geografía todavía ignota, con los escasos medios que la ciencia de la época podía aportar: la ballestilla, la corredera de nudos, la aguja imantada o el reloj de arena. Hoy en día disponemos de instrumentos muy avanzados para conocer nuestra situación y determinar el rumbo, pero una vez más no podemos dejar de admirar a los que con medios muy rudimentarios consiguieron abrir nuevas rutas y marcaron con sus estelas las vías hacia lejanos territorios. La talasocracia ibérica no se alcanzó sin esfuerzo. A medida que avanzaban en la Reconquista, los reinos peninsulares se vieron obligados a ejercer también el control naval sobre sus propias costas. Abierta hacia el Atlántico, Castilla se introdujo en los espacios comerciales entre el Cantábrico y el Mar del Norte en competencia con las ligas hanseáticas, agrupaciones de armadores bálticos que organizaban las expediciones comerciales conjuntamente, y las incipientes flotas flamenca e inglesa. Flandes representa el destino fundamental del comercio castellano. Inicialmente se construyen en los astilleros surgidos por toda la costa cantábrica. Naves redondas, de alto bordo, panzudas y pesadas, propulsadas a vela cuando los vientos son favorables y con remos como apoyo a las maniobras. Hasta finales del siglo XIV, los reinos de la Corona de Aragón utilizan las principales rutas comerciales con el levante mediterráneo para comerciar con los productos llegados de Asia. También intervienen las naves de Mallorca, Valencia, Castilla y Portugal, organizadas casi siempre en mudas, formaciones de 3 a 5 naves de transporte y 2 o 3 galeras para mayor seguridad. Especias, tejidos, algodón, azúcar y alumbre fueron las principales mercancías que motivaron el desarrollo de las expediciones catalanas por el Mediterráneo oriental, llegando a mantener un consulado permanente en Alejandría. Con todo el aparejo izado, nuestro viejo pailebote ciñe con buen viento de través y nos deja sentir el placer de la navegación. La capacidad de los buques de remontar contra el viento era fundamental a la hora de entablar combate o simplemente para no verse atrapados por vientos contrarios en radas o bahías, y en ello se afanaron constructores y navegantes. Las atarazanas, ubicadas a lo largo de la costa, en Barcelona, Tarragona, Sagunto, Denia, Cartagena y Almería, trabajan a pleno rendimiento incorporando todos los conocimientos adquiridos en sus singladuras y con el objetivo de superar a turcos, venecianos y genoveses en la competencia por las mercancías del Oriente. La sólida trabazón de las urcas hanseáticas de los pueblos del norte, en combinación con las ligeras galeras mediterráneas, dieron origen a barcos más preparados para largos viajes y con posibilidad de aumentar la carga y la tripulación. El colofón de esta evolución fueron las primeras carabelas. Las velas latinas y más tarde los foques genoveses dotarán a las embarcaciones de cualidades más marineras. En términos náuticos, una embarcación será más marinera cuanto mayor sea su capacidad de remontar contra el viento. Las carracas eran una adaptación de las cocas nórdicas a los viajes oceánicos, incorporando por primera vez las portas en los flancos que permitía la instalación de cañones en batería. Denominadas en España naos, fueron junto a las carabelas las artífices de los grandes descubrimientos. Listas las naos y carabelas hispano-portuguesas y puestos a su servicio los más valientes y esforzados navegantes que ambas naciones pudieron criar, las singladuras se sucedieron como queriendo tejer la esfera del mundo con su trama y urdimbre, en el periodo portentoso que va desde que se dobló por primera vez el Cabo de las Tormentas hasta que la nao Victoria culminó la primera circunnavegación.
Para ejercer el dominio efectivo sobre el tráfico transatlántico, se recurrió a la creación de convoyes de embarcaciones que se protegían unas a otras. La construcción naval se vio así incrementada y las mejoras en las embarcaciones eran continuas, dedicándose tiempo y recursos a todo aquello relacionado con el arte de navegar. Las expediciones de exploración y conquista de las costas atlánticas procedentes de la península ibérica se suceden con rapidez desde el principio del siglo XV. Después de la conquista de Ceuta por Juan I de Portugal en 1415, fue el príncipe Enrique el Navegante quien impulsó y dotó de medios técnicos y humanos la exploración marítima del Atlántico africano.